Bueno, entonces ya tenemos claro lo que son los delitos de acción, los delitos de omisión. Ahora vamos a ver lo que son los delitos de comisión por omisión. Son los que el sujeto desobedece una norma que le ordena actuar o una que le prohíbe adoptar ciertas actitudes. Dentro de una lógica, el delito de comisión o por omisión, a una persona se le obliga a manejar un vehículo con licencia de conducir. Caso contrario, no debería manejar un vehículo motorizado. En este caso sería, digamos, tal vez uno de los casos más frecuentes de lo que sería el delito de comisión por omisión, ¿no? Porque si comete un accidente, estaríamos hablando de un delito de comisión por omisión. ¿Alguien tiene algún ejemplo más de este tipo de delitos? ¿Alguien? A ver, vamos a dar, creo que este va a ser el trabajo del parcial. A ver, Maribel. Doctor, omisión no sería cuando los doctores no atienden en su momento un paciente, por ejemplo, cuando uno llega, digamos, a puertas de emergencia y no le dan atención inmediata. Ya, cuando hablamos de la omisión de socorro, estamos hablando de los accidentes de tránsito. El que no atiendan a un paciente en un hospital, lastimosamente, no está tipificado como ilícito, aunque debería estarlo, ¿no? Interesante. Podría ser un trabajo de investigación, de tesis, este hecho. Continuamos. Delitos Doctor, singulares y plurales. Hablamos de delitos ilícitos cometidos por una sola persona, se tiene el llamado delito singular. Por ejemplo, una persona va a cometer el delito, estamos hablando de un delito singular. Hablamos de delitos plurales cuando dos o más personas cometen el delito. Por ejemplo, un robo puede ser cometido por una persona, pero también podría cometerse por dos o más personas, un robo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de delitos singulares o plurales, tenemos que identificar cuántas personas han cometido en el ilícito. También encontramos otra clasificación de los delitos comunes y los especiales. Los delitos comunes son los que pueden ser cometidos por cualquier persona, por ejemplo, un robo o un asesinato, que son hechos ilícitos que cualquier persona puede cometerlo. Pero hay ciertos delitos que son especiales, que son los cometidos por determinadas personas, en razón a la calidad de personal profesional, funciones que cumplen. Por ejemplo, el prevaricato, ¿no? Que es un delito cometido por jueces que dictan en contra de las leyes. Patrocinio infiel es otro ilícito que lo cometen los abogados cuando no actúan correctamente a favor de su cliente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de delitos comunes y especiales, los comunes van a ser los delitos que cualquier persona, individuo, puede cometer el ilícito. Mientras que cuando hablamos de los especiales, estamos hablando de hechos que necesariamente están reservados a una categoría, a una calidad de individuo. Por ejemplo, los funcionarios públicos cometen delitos, ¿no? A ver, de malversación de fondos, por ejemplo, cuando son bienes del Estado. Pero una persona
particular no puede realizar ese delito porque no tiene la calidad de funcionario público y tampoco tiene el acceso a sus recursos. ¿Se entiende? Los delitos personales e impersonales. Los delitos personales son aquellos en que la víctima es una persona natural o física, es identificable. Mientras que cuando hablamos de los delitos impersonales, tienen como sujeto pasivo a las personas jurídicas en su función de derecho público y de existencia necesaria como el Estado. En estas circunstancias hablamos de que tenemos que identificar a la víctima a quien se le causa un daño. Si hablamos de que a Pedro les roban, estamos hablando de delitos personales. Cuando hablamos de delitos impersonales es cuando se le roba a Conteco. ¿Se entiende? Cuando hablamos de delitos personales y delitos impersonales. Sí, doctor. Perfecto, no es muy complicado. Ahora, también hay otra clasificación que nos habla sobre los delitos dolosos y los delitos culposos. Los delitos dolosos son aquellos en los cuales la acción del agente o del delincuente existe una intencionalidad de cometerlo, ¿no? Normalmente el asesinato es un delito doloso por característica, porque el ciudadano, su deseo es cometer el delito, ¿no? Busca, tiene la intencionalidad, la alevosía, premeditación de cometer el asesinato. Mientras que los delitos culposos es aquel en el que el resultado, aun siendo previsto, no es querido y se realiza por negligencia o imprudencia. En el caso, por ejemplo, de la conducción, el homicidio en accidente de tránsito puede ser un delito culposo, no doloso, porque yo conduciendo un vehículo, ¿no? Estoy cansado y pestañeo, ¿no? Segundos son. Entonces, pestañeo, pierdo el control y puedo causar un daño o incluso hasta matar a una persona. En esas circunstancias se aplica lo que es el delito culposo, porque no hay el deseo de cometer el ilícito, pero podía haberse, digamos, prevenido. ¿Ya? Los delitos simples, complejos y compuestos. Los delitos simples son los que que lesionan un solo derecho. Por ejemplo, el robo, el asesinato solo vulnera un derecho, la propiedad o la vida. Cuando hablamos de delitos complejos, son los que violan más de un derecho. Por ejemplo, el robo seguido de muerte. Un ejemplo de este delito complejo, estaríamos hablando de que yo, por ejemplo, soy un delincuente y quiero robar a una persona. Estoy en la calle y encuentro a mi víctima y le robo su billetera, su celular, sus bienes. Pero en circunstancias en las cuales reacciona, yo lo mato. Entonces, en ese delito habría, digamos, una complejidad porque en el ilícito habrían dos delitos, uno el robo y otro la muerte o asesinato u homicidio, dependiendo de las circunstancias. Los delitos compuestos son aquellos donde una sola acción da lugar simultánea a diversos delitos. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Que causa daño al bebé, al infante que fallece y puede causar también la muerte de la madre, ¿no? Entonces, con un mismo hecho se podría causar un delito compuesto. Los delitos comunes, políticos y sociales. Los delitos comunes ya sabemos, ¿no? Cualquier persona puede realizarlo, individuales o de particulares. Los delitos políticos es un ataque contra el ordenamiento político de un Estado, ¿no? Y los delitos sociales, aquellos dirigidos a afectar o destruir, cuando menos a la perturbación de las actuales regímenes sociales, económicos, también los resultados de lucha de clases. En estos casos, estos ilícitos son claramente identificados al bien protegido
que se comete, ¿no? En los delitos comunes es a cualquier persona que se la puede dañar. Los delitos políticos son necesariamente al ordenamiento político de un país y los delitos sociales van a afectar a la sociedad, ¿no? En sus diversas características propias que causan un daño. Los delitos de acción pública y los delitos de acción privada. Los delitos de acción pública son normalmente realizados o cometidos, ¿no? Por personas que causan un daño. Estos delitos de acción pública pueden ser perseguidos o son perseguidos por la justicia a una simple denuncia, ¿no? Y, lógicamente, actúa toda la fuerza de la justicia, ¿no? Ministerio Público, policía, ¿no? Que va a perseguir la acción. Mientras que los delitos de acción privada solo pueden ser perseguidos por la parte ofendida o por la víctima propiamente mediante una querella. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Estas son las clasificaciones de los delitos que teníamos que ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo está claro? Sí, doctor, está claro. Bueno, personalmente yo. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, hable ahora o calle para siempre. O por lo menos hasta el día que hagamos la retroalimentación. Vamos a ver otro temita, este es bastante corto, ¿no? Que se refiere a los sujetos y objetos del delito. Cuando hablamos de los sujetos del delito, ¿no? Se tiene que comprender en las personas como individuos que participan del ilícito, ¿no? La teoría del delito es un sistema categorial, clasificatorio y secuencial en el que peldaño a peldaño se va elaborando a partir del concepto básico de la acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de apariencia del delito. En este sentido, es importante concebir lo que es el ilícito, ¿no? Dice, existe cierta discusión al respecto, pero se acepta de forma mayoritaria que el delito se compone de tres categorías o elementos fundamentales: la tipicidad, la culpabilidad y la antijuricidad, que son elementos que también los hemos revisado, ¿no? Y a partir de la base de estos, el resto de aspectos que constituyen el delito. Bueno. Cuando hablamos de la mayoría de los países de la tradición jurídica del derecho continental, utilizan la teoría finalista del delito. A partir de los años 90, en Alemania, Italia y España, aunque aparece imponerse en la doctrina y jurisprudencia la estructura finalista del concepto del delito, se ha iniciado el abandono del concepto de injusto personal propio de la teoría finalista para introducirse paulatinamente las aportaciones políticas criminales y políticas criminales de un concepto funcionalista del delito orientado a sus consecuencias. Sabemos muy bien que el delito va a ir contra un bien jurídicamente protegido. Dentro de una lógica, este daño es quien da vida al hecho ilícito y lógicamente se busca la tipicidad y el castigo a ese daño, ¿no? Cuando hablamos de los actores o los sujetos que participan en un ilícito, hablamos del sujeto activo o delincuente, que es el que va a cometer el ilícito. Ustedes tienen que tener claramente la relación del sujeto activo
propiamente con la voluntariedad y la acción del ilícito. El que sufre la consecuencia del acto se denomina como sujeto pasivo o víctima. Entonces, en estas circunstancias, cuando hablamos de sujetos del ilícito, tenemos dos personas principalmente. El sujeto activo, que es el delincuente o el que comete el delito, y el sujeto pasivo, que es la víctima, la que sufre el daño que causa el delincuente. En ambos casos es necesario que sean personas, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto activo no puede ser una persona jurídica. ¿Por qué creen? A ver. ¿Alguien sabe por qué una persona jurídica no puede ser un sujeto activo, pero sí un sujeto pasivo? Porque carece de personalidad física, Tiene personalidad. jurídica, no física. Exacto, ¿no? Capacidad de expresar la voluntad y realizar un acto. Porque sabemos que los delitos son cometidos por personas, ¿no? No pueden cometerse una institución. Ahora, en el hipotético caso, ¿no? Que va a ser perseguido, va a ser el representante de la empresa, ¿no? Que ha cometido el ilícito. Por intermedio, por beneficio o por acción o por omisión. El sujeto activo necesariamente debe ser persona humana por cuanto en ella se reconoce la voluntad de querer o de obrar. En otras palabras, para ser sujeto activo, el ser tiene que tener conciencia de lo que hace, atributo que solo se encuentra en las personas humanas, no así en los animales, no así en las plantas, no así en las personas jurídicas reconocidas por el Estado. Por ejemplo, si un árbol cae y mata a una persona, ¿podrá ser juzgada? No, porque no existe la voluntariedad, no ha habido la intencionalidad de cometer el ilícito. Un peso puede matar a una persona. Claro que sí puede matar a una persona, ¿no? Se ha dado caso que estos perritos de razas peligrosas han atacado a personas y les han causado daño, incluso en algunos casos hasta ha cobrado la vida, pero no pueden ser castigados. ¿Quiénes van a ser castigados? Sus propietarios, ¿no? Pero los daños no solo pueden provenir de la persona humana, sino también de la propia actividad de la naturaleza, como también de los animales, pero en ningún caso se puede reconocer en ellos jurídicamente como sujetos activos del delito. En la Edad Media se han producido procesos contra animales. En el siglo XV se procesó a las sanguijuelas que infectaban las aguas del Berna. En el siglo XVI se conocieron procesos contra otros animales como ratones que abundaban en los campos de Francia y otros, ¿no? Pero hoy en día, lógicamente, el derecho penal ha evolucionado y concibe solo como sujeto activo a las personas, no así a los animales, no así a la naturaleza, no así a las personas jurídicas, ¿no? Hasta aquí comprendido lo que serían los sujetos del delito, que sería el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el delincuente, el sujeto pasivo la víctima. Y que solo puede ser sujeto activo los individuos, las personas, ¿no? Porque demuestran la voluntad de la comisión del ilícito. No así la naturaleza, no así los animales y menos las personas jurídicas. Comprendido, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Personas naturales o de existencia visible. Puede constituirse un sujeto activo
y a un pasivo en un acto ilícito, porque poseen conciencia y voluntad. Consiguientemente, poseen base de imputación penal. En cuanto a las personas físicas individuales, cuando un delito y se convierte en autores de la conducta, son merecedores de una sanción penal. Pero esto no se da en las personas jurídicas porque son meras abstracciones de la ley, es decir, son ficción de la ley. Si el derecho no hubiera concebido a las personas jurídicas, hoy en día lógicamente no existirían y por consiguiente no se les, bueno, al existir no se les reconoce la capacidad de personas susceptibles a la comisión de ilícitos, ¿no? La condición para la capacidad penal y civil. Es importante comprender esto también en lo que es el derecho, porque si bien comprendemos de que son dos actores en lo que es el derecho penal, como la víctima y como el delincuente, pero tenemos que ver también otro aspecto como es la capacidad, que en derecho civil, por ejemplo, la capacidad se la adquiere a los 18 y 21 años para el ejercicio pleno de sus derechos. Pero en el derecho penal, ¿no? Esto varía la edad propiamente y se tenía anteriormente 16 años. Hoy en día, ¿cuál es la edad en la cual una persona puede ser castigada? A partir de los 18. No. A partir de los De los 16 años, doctor. Eso era antes, se ha modificado. A partir de los 14 años. 14. Porque antes, hasta los 16 años, cumplías 16 años, podías ser juzgado. Antes de eso, eras considerado inimputable, porque no podías ser castigado por la ley. Hoy en día, a partir de los 14 años puedes ser juzgado, pero solo a partir de los 18 años puedes ser juzgado como adulto. De los 14 a los 18 años, antes de cumplir los 18 años, eres juzgado como menor y eres juzgado ante los juzgados de la niñez y adolescencia, la cual establece también un procedimiento, ¿no? Reconocido por el procedimiento penal, pero con ciertas características propias. Además, la sanción simplemente se cumple 2/3 partes de la condena. Perdón, 1/5 parte de la condena. Así, por ejemplo, si un menor de edad comete el delito de asesinato, que normalmente son 30 años, un menor de edad solo podrá ser castigado con 6 años de cárcel. ¿Se acuerdan el caso de este último feminicidio que ha ocurrido en la ciudad de La Paz? ¿Se ubican? Mayerly, doctor. Exactamente, de la señorita que fue ahorcada y posteriormente mutilada, ¿verdad? Resulta que el autor del ilícito dice que ya había estado en la cárcel por el delito de secuestro y asesinato de un menor, ¿no? Y que recientemente había salido de la cárcel. Y este solo había estado 6 años de cárcel, decían. Pero esto se debe a que cuando él cometió ese ilícito, tenía 14 años. Es decir, 14 más 6 años que ha estado en la cárcel. Bueno, en realidad los menores no entran a la cárcel, van al centro de infractores, aquí en Cochabamba se denomina Cometa, ¿no? Ahí tienen que cumplir su condena. Si pasan la mayoría de edad, ¿no? Es decir, ahí son enviados a la cárcel pública. Entonces, ¿se entiende lo que es la condición para la capacidad penal y civil?
La capacidad penal, hemos dicho que anteriormente era 16 años, hoy 14 años. Y la capacidad civil se produce a los 18 y a los 21 años. ¿Comprendido, no? Sí, doctor. ¿Qué es la capacidad penal? Las personas se dan cuenta de lo bueno y lo malo, los valores y otros a temprana edad. Por consiguiente, lógicamente, recién a partir de los 14 años, supuestamente, recién podrían comprender lo que es lo bueno y lo malo y lo que es castigable y lo que no es castigable. Por eso anteriormente a los 14 años no se los castiga. La capacidad civil requiere mayor conocimiento y experiencia. Por eso decimos de que a los 18 años tienes derechos civiles, pero ejercicio pleno a partir de los 21 años. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú puedes tener bienes, casas, autos y disponer recién a partir de los 21 años. A los 18 años necesitas de que una persona mayor de edad dé por bien hecho los actos que realizas. Porque se considera que un menor de edad, menor de 18 años, fácilmente podría ser engañado y, lógicamente, perjudicarse en sus derechos civiles. Ahora vamos a ver la capacidad penal de las personas jurídicas. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, por si acaso, por favor? Si no se ha entendido algo, dígame. Bueno, como les decía, en Bolivia no se reconoce la capacidad penal, ¿no?, en la comisión de ilícitos por parte de las personas jurídicas. Dice, la legislación boliviana no reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, salvo lo establecido en la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, la Ley 004 del 2010, la cual establece que entidades jurídicas son penalmente responsables por los delitos de enriquecimiento ilícito y particulares con afectación al Estado. Las entidades jurídicas pueden ser sancionadas con una multa equivalente hasta el 25% de su propio patrimonio. En esta circunstancia, la ley 004 sería la excepción de la regla. ¿Por qué? Porque decimos que nuestra legislación boliviana no reconoce como sujeto activo a las personas jurídicas, salvo, dice, lo que señala la ley 004 en el caso de enriquecimiento ilícito y especialmente cuando se afecta al Estado, ¿no? Por parte de las empresas. Un ejemplo, el puente caído que tenemos aquí en Cochabamba, ¿se ubican? Ha sido construido por una constructora, ¿no? Si se demuestra de que ha habido negligencia o incluso se han cometido hechos ilícitos, se podría castigar a la empresa con hasta el 25% de su patrimonio, ¿no? Porque habría causado un daño al Estado, ¿no?, en su patrimonio. En realidad, a las instituciones públicas, como sería el municipio. Para cualquier otro caso, solo las personas naturales que se constituyan en representante legal de una entidad jurídica puede ser sujeto de responsabilidad penal por crímenes cometidos en representación de la empresa. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado que una empresa se ha declarado en bancarrota o en quiebra? ¿Han escuchado o no? Sí, Sí, doctor. doctor. En los casos que se pueda determinar que esta empresa ha realizado una quiebra fraudulenta, lógicamente ha causado daño a bienes protegidos, estafas y otros hechos ilícitos que podrían ser fruto de esta declaración ilegal de quiebra, ¿no? Se va a perseguir no a la empresa,
sino al representante de la empresa, que sería el gerente, o en el caso si es un cuerpo colegiado, al directorio que estaba a la cabeza de la empresa. ¿Ya? Dentro de la lógica, sabemos muy bien que dentro de las personas jurídicas hay las personas jurídicas de existencia necesaria, como son el Estado y las entidades públicas. ¿Ustedes creen que el Estado puede cometer delitos? El Estado. Sí, doctor. ¿Cuál sería el ejemplo de un delito cometido por el Estado? Los límites, Un- los límites territoriales, doctor, o sea, las fronteras, avanzar, territorio extranjero, digámoslo así. No. Incumplimientos de contrato, doctor. Cuando hablamos de un incumplimiento de contrato, estamos hablando de derecho civil, ¿no? Que ahí obviamente va a haber sanciones, pero no va a haber, no se considera como delito. Abuso de poder. Abuso de poder, pero lo realiza la persona. Son un poco complicados concebir, ¿no? De que el Estado pueda cometer delito, porque en realidad el Estado es un ente jurídico representado por sus autoridades, por el presidente, por su vicepresidente, ministros, quienes son los que a la cabeza del Estado se encuentran y son los que van a realizar actos que pueden ser hechos ilegales. Pero en este sentido, ¿no? Deberíamos concebir de que los delitos son cometidos por las personas, no necesariamente por el Estado. Aunque algunos doctrinalistas hablan de delitos cometidos por el Estado, ¿ya? Como son los crímenes, ¿no? De derechos humanos, persecuciones, etcétera, etcétera. Pero sí cometen. ¿El La Estado comete doctrina delitos? dice que Ah, ya. comete delitos el Estado, pero nuestra legislación boliviana no reconoce, ¿no? Este hecho, solo la ley 004 reconoce como persona sujeto activo a las empresas que hayan cometido daño contra el Estado. Entonces sería la salvedad, pero la doctrina reconoce de que el Estado puede cometer también delitos propios de incumplimiento de resguardo de derechos humanos, ¿no? Doctor, ¿no sería un ejemplo el caso terrorismo, doctor? Donde fueron la mayoría sobreseídos al final del caso, doctor. Podría ser, digamos, vulneración de los derechos humanos, porque no nos olvidemos, uno de los derechos esenciales de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos es la presunción de la inocencia, uno. Dos, que toda persona debe ser juzgada y recién condenada. En el caso del caso terrorismo, muchos de los que han sido investigados eran pues castigados directamente, ¿no? Porque se los ha recluido, se los ha perseguido, se les ha confiscado sus bienes. Entonces, ha habido un abuso por parte del Estado y los poderes del Estado en contra de esas personas en la persecución penal. Podría ser también, ¿no? Pero estamos hablando de delitos cometidos contra los derechos humanos en un proceso penal. Bueno, esa partecita ya hemos analizado. Ahora, el sujeto pasivo del delito, hemos dicho que es la persona que sufre el delito. En este caso puede ser sujeto pasivo una persona, un individuo,
una institución, una persona jurídica, e incluso el Estado puede ser víctima por la comisión de ilícitos. ¿Ya? Sujeto pasivo, entonces, es el que sufre las consecuencias del acto delictivo, el titular del interés cuya ofensa constituye la esencia del delito, ¿no? Que lógicamente puede ser el Estado, como hemos dicho, en el caso del robo, en el caso de malversación de fondos, en el caso de, bueno, genocidio, en el caso de sublevaciones, bueno, otros hechos que son propiamente contra la seguridad del Estado, ¿no? El objeto material o objeto jurídico del delito. El objeto material del delito se entiende a la cosa o a la persona sobre la que produce el delito. Puede ser un hombre o un objeto. Cuando, por ejemplo, el asesinato va a recaer, lógicamente, el hecho ilícito en contra de la humanidad de una persona. Cuando hablamos de robo, el objeto, lógicamente, es la cosa que se roba, ¿no? Dinero, celular o cualquier bien. El objeto jurídico del delito es la norma violada. En el caso del Código Penal, por ejemplo, tiene varios delitos. Si hablamos de la violación, el objeto jurídico de la violación sería el artículo 308 del Código Penal, porque es la norma que tipifica la violación. Cuando ocurre un homicidio, el objeto material viene a ser el cuerpo del difunto, en tanto que el objeto jurídico es la norma establecida el a la vida, el respeto a la vida. En el caso ahí tendríamos que la Constitución Política del Estado, también el Código Penal, referente a lo que sería asesinato u homicidio, ¿no? En el robo, la norma afectada o violada es la protección a la propiedad privada, ¿ya? La calumnia sería el honor de la persona. Bueno, eso es lo que teníamos que ver. Ya se va a cortar. Por favor, van a revisar. Voy a ya subir el trabajo en plataforma para que presenten, ¿ya? Está bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.